Hola, muy buenas a todos. En este video vamos a abordar el tema de hidrostática, así como el de los términos de densidad, presión, presión en el interior de un líquido y presión atmosférica. Inicialmente hemos visto que la materia se presenta en la naturaleza en tres estados, los cuales son el estado sólido, el estado líquido y el estado gaseoso. Ahora, nuestro énfasis de estudio para este video se realizará en torno a los estados líquido y gaseoso. La rama de la física que estudia estas sustancias que comúnmente se conoce como fluidos se llama hidromecánica. La hidromecánica comprende varias subdivisiones, entre las cuales se encuentra la hidrostática. La hidrostática se define como el estudio de los fluidos en estado de reposo, es decir, cuando se encuentran confinados en algún tipo de contenedor o recipiente que impide el libre movimiento del fluido. Para entender más la importancia del estudio de la hidrostática, primero definiremos una serie de conceptos fundamentales, entre ellos la densidad. ¿Qué es la densidad? Bueno, la densidad se define como la cantidad de masa de una sustancia en un determinado volumen. Lo que quiere decir es que entre más masa tenga una sustancia dentro de un mismo volumen, mayor será su densidad. La densidad se simboliza mediante la letra ρ del alfabeto griego y su fórmula se establece como densidad igual a masa entre volumen y su unidad de medición es el kilogramo sobre metro cúbico. Por otro lado, otro concepto importante de abordar es el de presión. Primeramente, vamos a considerar una superficie plana de área A y sobre ella vamos a tener la acción de una fuerza que vamos a denotar por F. En este caso, cuando una fuerza incide sobre un área decimos que se genera una presión. Entonces, la expresión para una presión P es de la forma presión igual a fuerza entre área. El Sistema Internacional de Unidades establece que la presión se mide en pascal, que sería el equivalente a newton sobre metro cuadrado. En conclusión, tenemos que a mayor fuerza, mayor presión. En cambio, si se aumenta el área de la superficie, se estaría disminuyendo la presión que ejerce la fuerza sobre ese área. Otro aspecto que debemos tener en cuenta es el de presión en el interior de un líquido. La presión en el interior de un líquido queda determinada por el peso que ejerce la columna del propio líquido sobre el fondo del recipiente que lo contiene o sobre la superficie de cualquier objeto sumergido en él. A esto se le conoce como presión hidrostática. Entonces, para ejemplificar este concepto, vamos a suponer que tenemos un recipiente de forma cilíndrica y que en él colocamos una cantidad de un líquido con una densidad y masa específica, hasta una altura determinada del recipiente. Por ende, como el líquido presenta una masa, también presentará un peso, dado por masa por gravedad. Entonces tendremos una fuerza que será el peso del líquido actuando sobre el fondo del recipiente. Debido a ello, se generaría una presión. Esta presión estaría dada de la forma P igual a densidad por la gravedad por la altura del líquido en el recipiente. Esta será la expresión que describe la presión hidrostática. Otro ejemplo sería que si tenemos un líquido y tenemos un cuerpo de área A que se sumerge a una profundidad h bajo la superficie del líquido, entonces tendríamos una presión que ejerce el líquido sobre el cuerpo. Esta presión sería la presión hidrostática. Por último, si el líquido se encuentra en contacto con el aire, debemos de tener en cuenta la presión que ejerce la atmósfera sobre la superficie del líquido. A esta presión se le conoce como presión atmosférica y se determina como una atmósfera igual a 101.325 kilopascales. Es importante destacar que la presión total ejercida sobre el recipiente o un cuerpo sumergido sería la presión hidrostática del líquido más la presión atmosférica.